Un conductor ebrio ha causado esta madrugada la muerte de un hombre y heridas graves a 2 personas, entre ellas un niño de solo 4 años. Arrolló a otro coche cuando conducía en dirección contraria en la M50 cerca de Alcorcón. Noelia Camacho. Sí, el conductor kamikaze tiene 35 años, es colombiano y estaba borracho. Según los primeros datos de la investigación, iba con efectos de alcohol y además se le ha hecho un primer test que ha dado positivo, aunque aún no tiene efectos legales. Esta misma noche conducía por esta vía y chocó contra el coche de una familia. Mató al padre y su mujer y su hijo de 4 años están heridos graves. Como hemos visto en nuestra portada, el torero José Ortega Cano ha sufrido un accidente de tráfico en el que ha resultado gravemente herido y en el que otra persona ha fallecido, un hombre de 48 años. Los hechos tuvieron lugar anoche en una carretera de la Sierra Norte de Sevilla. A las 10:30 de la noche, y por causas que aún se desconocen, 2 vehículos chocaron frontalmente en este lugar, ubicado en el kilómetro 28 de la carretera que une Burguillos con Castilblanco de los Arroyos, en plena Sierra Norte de Sevilla. Uno de los automóviles era un todoterreno conducido por José Ortega Cano, que volvía a su finca Yerbabuena tras haber llevado a su hija a casa de una amiga. En el otro vehículo viajaba un hombre de 48 años que falleció prácticamente en el acto. En el siniestro se vio implicado un tercer vehículo cuyo conductor afortunadamente resultó ileso. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron inmediatamente los equipos de emergencia. Los agentes tuvieron bastantes dificultades para rescatar a José Ortega Cano, que había quedado atrapado entre los amasijos de hierro de su vehículo. Cuando lograron sacarlo, lo trasladaron al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde ingresó con heridas graves. Esta mañana, este es el aspecto que presentaba la carretera donde anoche tuvo lugar este siniestro y donde aún quedan señales del terrible accidente. Mientras tanto, la Guardia Civil continúa investigando el caso para intentar esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo. El torero José Ortega Cano ya ha abandonado el Hospital Virgen Macarena de Sevilla tras recibir el alta hospitalaria. Ahora deberá seguir un proceso de rehabilitación, Miguel Ángel Sánchez, y también revisiones periódicas. Así es, de hecho el equipo médico que ha estado con él durante ese casi mes y medio que ha estado ingresado aquí en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha salido con el último parte médico facilitado de este paciente y dice textualmente lo siguiente: se trata de un paciente politraumatizado al que se le ha estabilizado quirúrgicamente 2 fracturas de fémur en pierna izquierda, una fractura en pilón tibial, es decir, en el talón izquierdo, y una fractura de peroné derecho. El equipo médico resuelve hoy dar de alta hospitalaria al paciente por mejoría en su estado clínico, precisando seguir con las curas, rehabilitación pasiva y activa y revisiones periódicas a los servicios de traumatología y cirugía. Con un semblante triste, pero muy emocionado, hemos visto a José Ortega Cano en el momento en el que hace apenas unos 20 minutos abandonaba este Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Sus primeras palabras han ido dirigidas a la familia del fallecido Carlos Parra en el accidente de tráfico, a los que les ha querido dar el pésame y también de agradecimiento tanto al equipo médico como a su familia. Mi más sentido pésame al fallecido del accidente, que quiero de verdad pedirle a Dios que le tenga en un lugar. La verdad es que para mí ha sido el toro más difícil de mi vida. 42 días ha permanecido el torero en este hospital. 42 días casi al margen de todo lo que ha pasado, de todo lo que se ha dicho y, por supuesto, de lo que le queda por pasar. Ortega Cano estuvo a punto de morir tras un accidente de tráfico que tuvo en una carretera de Castilblanco, en Sevilla, en el que sí hubo una víctima mortal, Carlos Parra, un joven que acudía a trabajar y que se encontró de frente el vehículo que conducía a Ortega. En aquel momento solo se tenía claro que fue el torero el que invadió su carril. Semanas más tarde y solo después de una petición judicial, se supo que el análisis de sangre efectuado dio un resultado de 1,26 gramos de alcohol, 2 veces y media más de lo permitido. Entre tanto, el torero se ha debatido entre la vida y la muerte. Ha estado un mes en la UCI la mayor parte del tiempo inconsciente. La familia ha manejado los tiempos para no entorpecer el proceso de recuperación. Por eso, hasta que no pasó a planta, no le hablaron del accidente ni de la muerte de Carlos Parra. Ahora Ortega se marcha a casa, pero no podrá evitar otro calvario, probablemente tan duro como el que acaba de pasar.